Ya. Vista estándar. Ya, entonces, ¿qué entienden ustedes por esfuerzo viscoso? Quiero que me den lo que entienden por ella, no la definición matemática, sino que lo que entienden por esfuerzo viscoso. Por ejemplo, si yo coloco esta letra, ¿qué es? Es un esfuerzo cortante, ¿no? Ya, ¿y qué es un esfuerzo constante de corte? Yo tenía entendido que era como de la atracción entre las moléculas del fluido y que es como lo que resiste el fluido a moverse. O esa sería la viscosidad, pero el tau tenía algo que ver con eso. Exactamente. El tau corresponde a la fuerza que ejercen las moléculas de un fluido cuando ocurre un movimiento. Es muy similar al concepto de fricción en mecánica. ¿Cuáles son las unidades de este tau? ¿Alguien? Yo no sé, por lo menos. Ya. Para que sepan, las unidades de estos son newton sobre metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Que corresponde a una fuerza que aplica sobre un área transversal determinada. Por lo tanto, si yo a esto lo multiplico por una área, ¿qué es lo que voy a tener? Un término de fuerza, el cual se puede trabajar como en un balance. Por eso, desde aquí nace lo que es el balance de momentum. ¿Ya? Ahora, este tau, como tal, lo que me dice es los esfuerzos, viscosos en tal dirección y están definidos mediante un subíndice que tiene la letra de una coordenada. En este caso, el tau x lo que dice es que son los esfuerzos viscosos en la dirección x. Por ejemplo, este así. Este vector, este tensor puede tener esa dirección, puede ser así, da lo mismo. ¿Qué es lo que lo va a definir? Son los tres componentes que afectan a este mismo. Este flecha va en esta cara, por si acaso. ¿Ya? Que es en la dirección X. Tau X en la dirección X. Si yo analizo, por ejemplo, tau Y, perdón, en esa dirección sería Z. ¿Por qué? Porque va a lo largo de Z. Y para Y sería el tau que va en la dirección Y. ¿Ya? Hasta el momento, ningún problema con las definiciones, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Simplemente si entiendan el concepto de tau X, tau Y y tau Z. Sí. Ya. Entonces, ¿qué determina la inclinación de este tensor? Tau X va a ser una composición de lo que es tau XX, tau en la dirección X para Y y tau en la dirección X para Z. ¿Todos se acuerdan de eso, no? Entonces, ¿qué significa el término, por ejemplo, tau XX? Corresponde a los esfuerzos viscosos que van en la dirección X
segundo coeficiente es la dirección, y el primero me indica el plano o el área sobre el cual actúan estos esfuerzos viscosos, que es normal a la dirección. Es decir, si es X, yo ubico el eje X y dibujo un plano que es normal a dicha dirección. Por lo tanto, si es tau XX, será un plano perpendicular al eje X con dirección X. ¿Todos claros con eso? Sí. Lo mismo, si yo quiero ver tau y sub X, es dirección en X y un plano que es perpendicular a la dirección Y. Si la dirección Y va hacia arriba, el plano será de esta forma, que será perpendicular al eje X. Y de la misma forma, si tengo un tau ZX, va a ser un tensor en la dirección X que es perpendicular al eje Z. En este caso el eje Z es el que entra o sale, por lo tanto este plano será de esta forma. Entonces, la composición de estos tres términos es lo que le da el comportamiento a este tau sub X general, ¿ya? Y eso es lo que va a determinar la inclinación o la dirección que tiene este tensor respecto a la cara que voy a analizar. Por tanto, ese tau considera los esfuerzos viscosos, es decir, la fricción que ocurre en las moléculas en todas las direcciones para una misma dirección, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos lo que significa el tau X. Netamente, tau y lo voy a poner, esfuerzos viscosos. ¿Ya? Entonces, considerando todas las posibles direcciones, se llegó a una conclusión de que el tau IJ, lo voy a poner en negro, tau IJ, se puede expresar como este término de acá, el cual considera la interacción de todas las posibles direcciones, flujos, etc. ¿Cuál es el problema con esta expresión? Que si yo la desarrollo, voy a obtener 81 términos de viscosidades respectivos, lo cual es estúpidamente exagerado. ¿Y qué pasó con esto? En que, por ejemplo, si yo quiero analizar el balance de momentum de una gota en un océano o en un volumen muy grande, ¿qué voy a conseguir con esto? Solamente con que tau va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque este va a ser tan pequeño en comparación al volumen que no se va a visualizar ningún esfuerzo de fricción, porque va a estar como en un estado de rotación puro. No sé si se entiende eso. Si yo analizo una gota en el océano, esa gota lo más probable es que no vea un efecto de fricción proveniente del suelo. ¿Se entiende eso? Entonces, ese es el problema con esta expresión que es gigante, que te entrega, es súper complicada y te lleva a resultados que son, ¿cómo se llama esto? Que son redundantes. Es decir, si yo estoy analizando algo muy pequeño en un volumen gigante, obviamente los esfuerzos viscosos van a ser despreciables. Entonces, no me conviene trabajar con esto. Por tanto, se fue desarrollando esta teoría y se llegó a la conclusión de que para que el tau IJ me entregue una información relevante, tiene que ser, una combinación simétrica en los gradientes de velocidad. Es decir,
que estos términos y J son intercambiables entre sí. ¿Qué significa esto? Que si yo analizo un sistema, por ejemplo, un flujo que va en esa dirección, va a haber una componente simétrica en algún punto. ¿Ya? Entonces, debido a esto, se llegó a la conclusión que el tau y J iba a ser menos la viscosidad por la velocidad I respecto a la coordenada J, más dBJ dxi. Perfecto. Pero ¿qué pasó con esto? Cuando fueron trabajando este término, se dieron cuenta que no aplicaba para todos los casos generales. Por ejemplo, ustedes ya dieron termodinámica, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Yo lo estoy dando, por si acaso. Ya, pero esto es conocimiento bastante general. ¿Cuáles son los supuestos de los modelos ideales en la termodinámica? Piensen, por ejemplo... No cambia, ¿Cómo, perdón? no intercambia calor con el medio. Ya, pero viéndolo desde el comportamiento microscópico, el comportamiento de las moléculas. ¿Qué ocurre con eso? Por ejemplo, el modelo de ¿No hay Pavo Ratón. interacción entre las partículas? Ya, perfecto. No hay interacción. ¿Y qué significa que no hay interacción entre las partículas? Vamos a Que ver. no hay una fuerza impulsora entre ellas. O algo así. No, no necesariamente. Vamos, ¿cuándo se aplica la ecuación de estado de Pavo Ratón? En gases ideales. Ya, ¿y cuándo un gas es ideal? Cuando- Presiones bajas, moderadas. Perfecto. Cuando las presiones tienden a cero y hay otro caso. ¿La temperatura o no? No. Piensen que el caso ideal lo que es yo considero una partícula que se mueve libremente sin chocar unas de otras. ¿Qué tiene que ocurrir para que estas nunca se toquen? Tiene que estar quieta. No, porque sabemos que las partículas chocan Un con las paredes. volumen como ilimitado quizá, ¿o no? Perfecto. Que el volumen tiende a infinito. ¿Qué significa esto? Que la densidad del fluido tiene que tender a tiene que tener bajos valores, cercanos a cero. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo aumento la presión? Voy a estar obligando a que estas partículas se junten y puede ser que estas choquen. Si el volumen es muy chico, les voy a quitar el espacio por el cual estos circulan, lo cual también hará la interacción entre ellos. Y por último, hay otro supuesto, que las moléculas son esféricas. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Ya, pero ese es el caso ideal. Consideran las partículas como esferas perfectas que no tienen interacción entre ellas y que tampoco pierden energía con el rebote de las paredes. Pero ¿qué pasa cuando yo aumento o bajo la presión? Esta situación no se mantiene. ¿O qué pasa cuando yo analizo un gas que es más complicado? Entonces se dieron cuenta que, bueno, mediante la mecánica molecular,
se dieron cuenta que había un efecto en la viscosidad cuando existían efectos de compresión y expansión, lo cual alteraba esta condición de idealidad. Por lo tanto, desarrollaron una nueva expresión que es menos mu más un segundo término, este es menos si no me equivoco. Benja, Dime. ¿cómo se llama? Los supuestos de arriba son para que se pueda aplicar la ecuación que está arriba, po. Claro, Que- no solamente eso. Claro, para esa ecuación se tienen que cumplir todos esos supuestos. Claro. Ah, ya. Pero ¿qué pasó? Que en las situaciones reales yo nunca voy a tener una presión cero o una densidad cero o un volumen infinito, ni las moléculas son esféricas. Por lo tanto, descubrieron mediante el desarrollo de la mecánica molecular que había un efecto en la viscosidad a medida que yo modificaba esto, que corresponde a este segundo término, que está multiplicado por la velocidad de x, lo voy a escribir abajo mejor. Ahí. Ya, ¿qué significa esto? Descubrieron que existe un segundo coeficiente de viscosidad. Este se llamaría primer coeficiente de viscosidad y este segundo término se llama segundo coeficiente de viscosidad, donde kappa, que es este término de acá, se llama viscosidad de dilatación. Dilatación, el cual tiene un valor de 0 para gases monoatómicos que tienen bajas densidades. Entonces, con esto, ellos modificaron el modelo ideal considerando un aporte que se llama esfuerzo viscoso. ¿Se ve bien este color? Creo que no. Esfuerzo viscoso puro. Y este segundo término de acá se llama esfuerzo viscoso de compresión. Ahí lo notan ustedes bien. De esta forma, yo puedo analizar un fluido dentro de un espectro mucho mayor a lo que es en las condiciones ideales. Por eso el tau y j se considera de esta manera. Este término gigante de acá multiplicado por este. Pero si se fijan, o si recuerdan un poquito, la mayoría de los ejercicios que han hecho hasta ahora, este término de acá se termina siendo igual a 0. Pero desde ahí nace esto. Entonces, yo ya entiendo completamente, o sea, ya sé qué significa este término. Son esfuerzos viscosos moleculares y que consideran tanto, ¿cómo se llama? El caso ideal como... ¿por qué me quedan 6 minutos? Bueno, si no hago otra reunión. El caso ideal como los casos de compresión y expansión. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen los ejercicios, tienen que utilizar esta expresión, la grande. Y ahora, si yo vuelvo a mi dibujo inicial, acá también hay otro término que me afecta a mi sistema, el cual corresponde a la presión que se multiplica por esta variable.
Por lo tanto, todos los esfuerzos moleculares que sufre mi volumen de control en una cara corresponderán a lo que es el tau en la dirección y a la presión que se multiplica, que es perpendicular a la cara. ¿Todos claros con eso, cierto? Entonces, para considerar estos dos aportes, se creó el término de pi, también con una dirección, que se llama esfuerzo molecular, que considera todos los esfuerzos que ocurren a nivel molecular dentro de mi volumen de control. Por lo tanto, esto se escribiría como el tau I más la presión por el delta IJ. Así se llegó a este término. Hasta el momento, ¿se va entendiendo? Voy muy rápido, ¿quieren que explique algo de nuevo? ¿Esto ya lo vieron? Díganme. Vamos chicos, necesito que me conversen. La definición del tau más grande, más amplia, solamente la había visto en la cápsula que me mandó la profe y en verdad no la supe entender mucho, como que la vi y dije, ah, bacán, pero nada más, y no sabía que la teníamos que aplicar de aquí en adelante. Sí, porque, pero cuando vayamos viendo ejercicios se van a dar cuenta que la mayoría de los ejercicios que se ven en fenómenos no tenemos efectos como de compresión ni de expansión, por lo tanto, este término de acá normalmente se hace cero. Pero pueden ocurrir, no quiero decir que el tau es solamente esto, porque es falso. Después les puedo contar de algún ejemplo donde ese término no se va a cero. Pero el general es esto, ¿ya? ¿Dudas? Y ese gamma que acompaña la presión, ¿qué es? ¿El escalar nomás o el vector? Este de acá, Sí. ya. Este de acá es un término matemático que se llama delta de Kronecker. Es la solución que los matemáticos se dieron para dar decisiones, por ejemplo, binarias, de sí o no. ¿Qué significa esto? Que este delta va a tomar valores de 1 o de 0 si el i es igual a, perdón, si el i es igual a j y 0 si el i es distinto de j. ¿Qué significa esto? Que si mi plano que estoy analizando de esfuerzo no va en la misma dirección, este término es 0, por lo tanto se considera solamente este. No sé si se entiende. Por ejemplo, si yo analizo pi xx, esto va a ser igual a tau xx más la presión por el delta xx de Kronecker. Como estos dos términos son iguales, este valor es 1. Por lo tanto, esto va a ser tau xx más la presión. Si yo analizo Ya. tau xz, esto va a ser tau xz más la presión por el delta xz. ¿Son los subíndices iguales? No. Por lo tanto, este valor es 0 y mi pi xz es igual a el tau xz solamente. Eso es lo que significa esa expresión. ¿Se entiende? Sí.
Sí, súper. Bacán. Entonces, ahora yo ya tengo un término que me permite considerar todos los esfuerzos de momentum moleculares. Pero ¿qué ocurre? Que antes de mi volumen de control hay otro volumen al cual, el cual tiene un cierto movimiento, que es proveniente de, por ejemplo, la corriente en la cual se encuentra este volumen de control, los cuales se llaman esfuerzos